Continuamos en Aragón en Abierto. Sabemos que las motos eléctricas consumen y contaminan menos que las de gasolina, pero ¿quién creen que ganaría una carrera? ¿Una moto eléctrica o una de gasolina? Hemos querido comprobarlo. Habíamos visto coches eléctricos, bicicletas eléctricas, pero lo último en llegar son las motocicletas y ciclomotores eléctricos, Alejandro. Así es, un nuevo método de desplazamiento y de divertimento además. Bueno, ¿qué ventajas nos van a suponer respecto a las de gasolina, por ejemplo, que tenemos aquí a la izquierda? Bueno, son vehículos que con similares características y similar tamaño dan igual rendimiento. Entonces, las ventajas son poca contaminación acústica, poco consumo y poco mantenimiento. El motor eléctrico es muy simple, ¿vale? El motor lo que es eléctrico y luego ya una batería y un controlador que con solo 3 componentes puedes hacer funcionar perfectamente una moto como antiguamente estaba funcionando. Este motor eléctrico, ¿vale? Una instalación eléctrica, aquí atrás, aquí adelante llevamos un controlador que es el que, digamos, que el que nos controla la fuerza que le vamos a ejercer al motor, y acaban todos los componentes con la batería. Con eso toda la mecánica de esta moto. Estás hablando de 35 kilos. Fuerte, pero tampoco para levantar. Exactamente. Muy pesado. Aquella no podría en ningún momento. Aquella me requeriría remolque, por lo cual almacenamiento más difícil. Consumo, contaminación, son muchas las ventajas sobre la gasolina, pero también en potencia nos va a dar prestaciones. Sí, a ver, una motocicleta eléctrica actualmente está dando con 7 kilovatios de consumo, 23 caballos en la rueda. Entonces, una moto equivalente a la eléctrica sería una 2,5, 4 tiempos de enduro. Actualmente hay una diferencia de 1.500 euros hacia arriba en contra de las eléctricas. Pero con la eléctrica compramos con una moto ya el mantenimiento y el consumo de 3 años. En una de gasolina siempre compramos la moto y nos queda siempre mirar qué mantenimiento nos cuesta según las averías y qué consumo nos cuesta según el precio de gasolina. Bueno, hemos visto que hay ciclomotores para pasear por ciudad, con estas ya podemos hacer algo más, ¿no? Sí, con esta podemos ir por el monte, disfrutar de la naturaleza, no molestar al prójimo y hacer en un momento dado un cross country que sin muchas cosas radicales, pero bastante divertido. A mi derecha, electricidad. A mi izquierda, gasolina. Vamos a ver lo que pasa. ¡Adelante! La carrera que está llegando ya a su término. Vemos cómo llegan las dos motos, muy reñida. La última curva, vamos a ver. Por poco la eléctrica ha ganado a la de gasolina. Fernando, Alejandro, carrera muy disputada. La última curva habéis sacado incluso los codos. Bueno, sensaciones a lomos de la motocicleta eléctrica, ¿qué tal, Alejandro? Es muy sencilla de llevar, sin ruido, sin molestia y además divertida porque sin ser muy piloto puedes ir bastante rápido. ¿Y en gasolina cómo lo hemos visto? Bueno, pues bien, lo que pasa es que la respuesta es muy fuerte y la potencia a veces no se puede controlar. Bueno, yo tengo ahora un reto pendiente con un productor que me ha dicho que soy más lento que un caracol y eso no lo podemos dejar así. Así que os vamos a coger 2 motos y ahora va a venir la carrera de verdad. Muy bien, adelante. También en Aragón Abierto les vamos a mostrar dónde las pueden cargar, por si se animan, ¿verdad, Adrián?, a probarlas. Así es, Salva, buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí con Alejandro, que nos va a explicar un poco cómo funcionan estos nuevos puntos de carga eléctrica. Este concretamente está situado en la Plaza de los Sitios. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Explícanos un poco cómo consiste esto de la carga eléctrica de los vehículos. Bueno, es bastante sencillo. Llegaríamos con nuestro vehículo, cogeríamos
nuestro cablecito, que ya va enchufado a él, nuestra tarjeta ciudadana en este caso. Se abriría la compuerta y nos marcaría el chivato de que ya tenemos corriente. Posteriormente conectamos, bajamos para que no nos puedan... Para que no nos lo puedan quitar, ¿no? Y desenchufar. Y sacamos nuestra tarjeta. Retiramos la tarjeta. Y ya tenemos la moto conectada. ¿Durante cuánto tiempo la tendríamos que dejar para que se cargara, dijéramos, casi por completo? En 2 horas estaría el 80% y 4 horas si llegáramos con la batería muy agotada. Que eso quizá lo de completar el 100% sería mejor en casa, ¿no? En casa, sí. Con un ciclo completo realmente no se hace casi nunca. Pero bueno, una autonomía de 70 kilómetros diarios, con lo que una persona haciendo trayectos urbanos no logra agotar nunca la batería. Comentabas 70 kilómetros y me decías antes que alcanzan unos 100 kilómetros, 110, como puede ser más o menos lo habitual. Sí, las motos llevan un desarrollo un poco corto por el tema de que se conduce con el carnet B, que es el carnet de conducir de coche. Entonces una 125 aproximadamente da esas velocidades y ellos el fabricante lo que ha hecho es limitar la velocidad a, digamos, a eso. Aquí también tenemos una bicicleta eléctrica, Alba, y bueno, prácticamente el enchufe funciona igual, la conexión a la corriente eléctrica. Yo la verdad que cuando la he visto digo, uy, vaya bici tan rara, ¿no? Porque bueno, lleva motor, lleva pedales, pero vamos, me explicaba Alejandro que es un poco para que tú le pedalees, ¿vale? Yo no me puedo ir de aquí, Alejandro, me vas a aguantar el micro porque yo no me puedo ir de aquí sin probar esta bicicleta. Estupendo, ¿vale? Te vas a divertir. Pues dejamos a nuestro compañero Adrián probando esa bicicleta, como hacía antes Antonio en el camping de Zaragoza. Parece que les han cogido gusto a estas bicicletas eléctricas, que les invitamos a probarlas y a cargarlas en diferentes puntos de Zaragoza. Nos despedimos ya de ustedes. Volveremos mañana, aunque comenzaremos un poco antes, en torno a las 5:15, y estaremos con ustedes hasta las 7, hora que les dejaremos con los toros desde Teruel. Gracias por su compañía y hasta mañana.